Creía que la sangre era más fuerte que todo, pero el día que descubrí que había estado acostándose con mi esposo durante años, comprendí que hay traiciones que ningún lazo familiar puede justificar. Y lo que vino después fue peor de lo que jamás imaginé. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Me llamo Beatriz y tengo 64 años. Vivo en Puebla, en una casa que construimos mi esposo y yo hace más de 30 años, cuando todavía teníamos sueños y creíamos en las promesas que nos habíamos hecho frente al altar. Me casé con Héctor cuando tenía 23 años, recién salida de la escuela normal, con ganas de ser maestra y formar una familia. Él era vendedor de maquinaria agrícola, un hombre trabajador que venía de Cholula y que me conquistó con su forma de hablar, con esa seguridad tranquila que me hacía sentir protegida. Tuvimos 3 hijos. Los criamos con sacrificio, con esas privaciones que solo entiende quien ha vivido con un sueldo que apenas alcanza. Pero éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. Héctor trabajaba mucho, viajaba seguido por todo el estado, y yo me quedaba en casa cuidando a los niños, dando clases en una primaria del centro. Mi hermana Patricia, 5 años menor que yo, siempre estuvo cerca, demasiado cerca, ahora lo entiendo. Todo empezó a derrumbarse un jueves por la tarde de octubre. Había salido temprano de la escuela porque teníamos junta de consejo técnico y terminamos antes de lo previsto. Llegué a casa cerca de las 2 de la tarde, cuando normalmente regresaba después de las 4. La camioneta de Héctor estaba estacionada frente a la casa, lo cual me extrañó porque él había dicho que estaría en Tehuacán todo el día visitando clientes. El portón estaba abierto. Entré despacio, con esa sensación extraña que te recorre el cuerpo cuando algo no encaja, cuando tu instinto te dice que hay algo mal, pero tu mente todavía no quiere aceptarlo. La casa estaba en silencio. Dejé mi bolsa en la mesa de la cocina y caminé hacia las escaleras. Entonces escuché ruidos que venían de nuestra recámara. Voces quedas, movimientos, ese tipo de sonidos que una mujer casada reconoce aunque no quiera reconocerlos. Subí las escaleras con el corazón golpeándome el pecho. Cada escalón me parecía eterno. La puerta de la recámara estaba entreabierta, apenas lo suficiente para ver dentro sin que ellos me vieran a mí. Y lo que vi me partió en 2. Héctor estaba en nuestra cama. La cama donde habíamos dormido juntos durante 41 años, la cama donde habíamos concebido a nuestros hijos. Y con él, desnuda, con el cabello revuelto y una expresión que jamás olvidaré, estaba Patricia, mi hermana menor, mi confidente, la tía favorita de mis hijos. No hice ruido, no grité. No lloré. Me quedé paralizada ahí, aferrándome al marco de la puerta, sintiendo cómo cada segundo de lo que estaba viendo se grababa en mi memoria como con hierro candente. Héctor tenía los ojos cerrados, con esa expresión de placer que yo conocía tan bien. Patricia lo besaba en el cuello, en el pecho, con una familiaridad que solo podía venir de meses, tal vez años, de intimidad. Me alejé en silencio. Bajé las escaleras como si estuviera caminando bajo el agua, con cada movimiento pesado y lento. Salí de la casa, subí a mi coche, un Chevy viejo que apenas arrancaba, y manejé sin dirección. Pasé por el Zócalo sin verlo. Crucé avenidas que conocía de memoria, pero que de pronto me parecían parte de otra ciudad, de otra vida que ya no era la mía. Terminé en el parque ecológico, sentada en una banca bajo un árbol, viendo pasar a las familias, a las parejas de jóvenes, a los niños corriendo, y me pregunté cuánto tiempo llevaba siendo una tonta, cuánto tiempo llevaban riéndose de mí a mis espaldas. ¿Cuántas veces Patricia había venido a comer a mi casa? Había abrazado a mis hijos, me había dado consejos sobre mi matrimonio, mientras se acostaba con mi esposo. Las preguntas me quemaban por dentro. ¿Cuándo había empezado? ¿Cómo había empezado? ¿En qué momento mi hermana, la niña a la que yo había cuidado cuando mamá trabajaba,
Había decidido que mi esposo era algo que ella podía tomar. Cuando regresé a casa, ya eran pasadas las 7 de la noche. La camioneta de Héctor ya no estaba. Entré y encontré todo en orden, como si nada hubiera pasado. La cama estaba tendida, las almohadas acomodadas. Ni siquiera se habían molestado en cambiar las sábanas. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde me había sentado miles de veces, y esperé. Héctor llegó cerca de las 9, con su cara de siempre, con ese saludo casual que me daba cada noche después del trabajo. Me besó en la frente como si nada, como si unas horas antes no hubiera estado en nuestra cama con mi hermana. Esa noche no le dije nada, ni esa noche ni la siguiente. Durante 2 semanas viví como un fantasma en mi propia casa, observándolo, estudiándolo, buscando señales que siempre habían estado ahí, pero que yo había sido demasiado ciega o demasiado confiada para ver. Y mientras lo observaba, empecé a recordar cosas, pequeños detalles que cobraban un nuevo significado a la luz de lo que ahora sabía. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Los recuerdos empezaron a bombardearme sin piedad. Cada uno era como una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba, mostrando una imagen que yo había sido demasiado ingenua para ver. Patricia siempre había estado presente en nuestras vidas, más de lo que debería haber estado una cuñada. Venía a visitarnos al menos 3 veces por semana, siempre con alguna excusa, que si necesitaba ayuda con una receta, que si quería pedirme prestado un libro, que si los niños querían ver a su tía favorita. Recordé todas esas veces que Héctor había llegado tarde del trabajo, con el pretexto de que había tenido que visitar un cliente fuera de la ciudad. Recordé las llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Recordé cómo Patricia siempre preguntaba por Héctor cuando llamaba, con ese tono de voz que ahora me parecía cargado de algo más que curiosidad familiar. Había señales por todas partes. Yo simplemente no había querido verlas. Patricia nunca se había casado. A sus 59 años, vivía sola en un departamento en la colonia La Paz. Trabajaba como secretaria en una notaría y siempre se había quejado de que nunca encontraba al hombre indicado. Mamá, que murió hace 6 años, siempre la defendía. Decía que Patricia era muy selectiva, que no se conformaba con cualquiera. Papá había muerto cuando nosotras éramos niñas, y yo me había convertido en una segunda madre para Patricia. La cuidé, la aconsejé, la apoyé económicamente cuando lo necesitaba, y así me pagaba. Recordé una tarde de hace 2 años, cuando Héctor me había dicho que tenía que ir a Atlixco a ver a un cliente importante. Patricia había venido a visitarme esa misma tarde. Había tomado café conmigo en la cocina, había escuchado mis quejas sobre lo solo que me sentía cuando Héctor viajaba, me había abrazado, me había dicho que era normal sentirse así, que ella también se sentía sola a veces, y ahora me preguntaba si esa noche Héctor realmente había ido a Atlixco o si había estado con ella. Durante esas 2 semanas de silencio, empecé a investigar por mi cuenta. Revisé los estados de cuenta del banco que llegaban por correo y que Héctor siempre dejaba sobre su escritorio, sin preocuparse porque yo los viera. Encontré cargos en restaurantes los días que él supuestamente estaba trabajando fuera de la ciudad. Cargos en hoteles de Puebla, de la misma Puebla donde vivíamos, donde no tenía ninguna razón para hospedarse. Revisé su celular una noche mientras dormía. Había borrado todos los mensajes de Patricia, pero encontré fotos. Fotos de ellos dos en lugares que yo reconocía. En el Parque del Arte, en el Paseo Bravo, en restaurantes del centro, siempre cuidándose de no aparecer demasiado juntos en las fotos, pero la intimidad era evidente, la forma en que ella lo miraba, la forma en que él sonreía con ella, una sonrisa que ya no me dedicaba a mí hacía años. Una de las fotos me hizo sentir náuseas. Estaban en la Estrella de Puebla, en una de esas cabinas transparentes, y Patricia estaba besándolo en los labios.
La fecha de la foto era del 5 de marzo del año pasado, nuestro aniversario de bodas. Ese día Héctor me había dicho que tenía que trabajar hasta tarde, que no podríamos celebrar hasta el fin de semana. Yo había llorado en silencio esa noche, sintiéndome vieja y olvidada, sin saber que mi esposo estaba celebrando nuestro aniversario con mi hermana. También encontré recibos. Héctor era descuidado con el dinero. Siempre dejaba los recibos en los bolsillos de sus pantalones cuando yo los lavaba. Durante años no les había prestado atención, simplemente los tiraba a la basura. Pero ahora empecé a guardarlos, a estudiarlos. Había recibos de una joyería del centro, de una tienda de ropa de mujer, de una perfumería cara. Le había estado comprando regalos a Patricia con el dinero que yo también ganaba, con el dinero que ambos habíamos ahorrado durante años de trabajo duro. Sentía que me estaba volviendo loca. Cada día que pasaba sin confrontarlos era un día más de tortura. Pero algo dentro de mí me decía que esperara, que no actuara por impulso, que necesitaba tener todas las cartas en la mano antes de mostrar la mía. Mis hijos notaron que algo estaba mal. Rodrigo, el mayor, que tiene 38 años y vive en Ciudad de México, me llamó preocupado porque no le había contestado los mensajes de WhatsApp. Mariana, mi única hija, vino a visitarme y me preguntó si me sentía bien, si había pasado algo. Lucía, la menor, me mandó flores con una nota que decía que me quería mucho. No les dije nada. No podía. No sabía cómo decirles que su padre me engañaba con su tía, que la familia en la que habían crecido era una mentira, que todo lo que habían creído sobre el amor y la lealtad era falso. Patricia me llamó durante esas 2 semanas, varias veces. Yo contestaba, hablaba con ella con voz normal, escuchaba sus quejas sobre el trabajo, sobre sus vecinos ruidosos, sobre lo caro que estaba todo. Y cada palabra que me decía era como un cuchillo en el estómago. Una tarde me invitó a comer. Dijo que hacía mucho que no pasábamos tiempo juntas, solo nosotras dos, como cuando éramos jóvenes. Acepté. No sé por qué acepté, tal vez porque quería verla, estudiarla, entender cómo podía actuar con tanta normalidad, sabiendo lo que estaba haciendo. Fuimos a un restaurante en el centro, cerca del Zócalo. Patricia pidió mole. Yo pedí chalupas, aunque sabía que no iba a poder comer. Ella habló sin parar durante toda la comida, como siempre hacía. Habló de su trabajo, de sus planes de remodelar su departamento, de un viaje que quería hacer a Oaxaca. Me preguntó por Héctor, por los niños, por mi trabajo en la escuela, y yo la observaba, buscando alguna señal de culpa, de vergüenza, de remordimiento. No encontré nada. Patricia era una experta en fingir, o tal vez realmente no sentía ninguna culpa. Tal vez para ella yo era simplemente un obstáculo entre ella y lo que quería. Cuando terminamos de comer me abrazó en la calle antes de despedirnos. Me dijo que me quería mucho, que era la mejor hermana del mundo, y yo correspondí el abrazo, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía, se convertía en piedra. Esa noche tomé una decisión. Contraté a un investigador privado. Suena dramático, como algo que solo pasa en las telenovelas, pero es lo que hice. Busqué en Internet. Encontré una agencia discreta en la colonia El Carmen y pagué con el dinero que había ahorrado durante años de dar clases particulares los fines de semana, dinero que Héctor ni siquiera sabía que existía. El investigador se llamaba Javier. Era un hombre de unos 50 años, con cara seria y modales profesionales. No me juzgó cuando le conté mi historia. Simplemente tomó notas, me hizo preguntas específicas y me dijo que en 2 semanas tendría un informe completo. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Seguí con mi rutina normal. Me levantaba, preparaba el desayuno, iba a la escuela, daba mis clases, regresaba a casa, cocinaba la cena. Héctor seguía llegando tarde, seguía besándome en la frente con esa indiferencia que yo había confundido con la comodidad de un matrimonio largo. Patricia seguía llamando, seguía viniendo de visita con sus sonrisas falsas y sus abrazos envenenados. Pero por dentro, yo era otra persona. Por dentro ya estaba muerta la Beatriz que había sido. En su lugar estaba naciendo alguien nuevo, alguien más duro, más frío,
alguien que ya no creía en nada ni en nadie. El informe del investigador llegó un martes por la tarde. Javier me lo entregó en persona, en un sobre manila grueso que pesaba como plomo en mis manos. Me sentó en su oficina y me explicó el contenido antes de que lo abriera, preparándome para lo que iba a encontrar. Héctor y Patricia se veían al menos 3 veces por semana. Tenían una rutina establecida. Héctor rentaba una habitación en un hotel de paso cerca del periférico, siempre la misma habitación, siempre los martes, jueves y sábados por la tarde. Los martes y jueves yo estaba trabajando. Los sábados yo iba al mercado y luego visitaba a una amiga. Mi esposo había estudiado mi horario, había memorizado mi rutina, para poder engañarme de la manera más eficiente posible. El informe incluía fotos, docenas de fotos. Héctor y Patricia entrando al hotel, saliendo del hotel, besándose en el estacionamiento, tomados de la mano caminando por el Paseo Bravo como una pareja normal. En una de las fotos, Patricia llevaba puesto un collar que yo nunca le había visto. Era de oro, con un dije en forma de corazón. Recordé el recibo de la joyería que había encontrado en los pantalones de Héctor, pero lo peor del informe no eran las fotos, era la información sobre cuánto tiempo llevaba la aventura. Javier había hablado con el encargado del hotel, le había pagado por información. Según el registro, Héctor había estado rentando esa habitación durante 5 años. 5 años de mentiras, 5 años de traición, 5 años de burlarme en mi propia cara. Cuando mi mamá murió hace 6 años, Patricia fue quien me consoló, fue quien estuvo a mi lado en el funeral, quien me abrazó mientras yo lloraba, quien me ayudó a organizar la misa de cuerpo presente. Y ahora me preguntaba si ya para entonces se estaba acostando con mi esposo, si ya para entonces me estaba traicionando. Esa noche, después de leer el informe completo, después de ver cada una de las fotos hasta que se me quemaron en la retina, llamé a mis 3 hijos y les pedí que vinieran a casa el fin de semana. Les dije que necesitaba hablar con ellos de algo importante. No les expliqué qué, simplemente les pedí que vinieran. También llamé a la hermana de Héctor, a Cristina. Ella vivía en Cholula y siempre había sido buena conmigo. Le pedí que viniera también, que necesitaba su apoyo para algo. Su voz sonó preocupada, pero me prometió que estaría ahí. El viernes por la noche, cuando Héctor llegó a casa, le dije que había invitado a la familia a comer el sábado. Él frunció el ceño. Los sábados por la tarde era cuando él se veía con Patricia, pero no pudo negarse sin levantar sospechas, así que aceptó de mala gana. El sábado por la mañana me levanté temprano y cociné. Hice mole poblano, el platillo favorito de mi familia. Hice arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Puse la mesa con el mantel de los días especiales. Saqué la vajilla buena que solo usábamos en Navidad. Parecía una celebración. Mis hijos empezaron a llegar cerca del mediodía. Rodrigo llegó primero, con su esposa y sus 2 hijos. Después llegó Mariana con su novio. Lucía llegó sola porque estaba soltera. Cristina llegó con su esposo. Y finalmente, porque yo se lo había pedido específicamente aunque nadie entendía por qué, llegó Patricia. Cuando Patricia entró por la puerta con su sonrisa de siempre, con su abrazo falso y sus besos en la mejilla, sentí que algo dentro de mí rugía pidiendo salir, pero me mantuve calmada. Serví la comida, hablé con mis nietos, pregunté sobre el trabajo de mis hijos. Todo era normal, todo era perfecto, hasta que terminamos de comer y yo me levanté de la mesa. Caminé hasta mi habitación y regresé con el sobre manila. Lo coloqué en el centro de la mesa, sobre los platos sucios, sobre los restos del mole que había preparado con tanto cuidado. Todos me miraban confundidos. Héctor se había puesto pálido. Patricia también, aunque todavía no sabía por qué. Abrí el sobre y saqué las fotos, una por una, colocándolas en círculo alrededor de la mesa para que todos pudieran verlas. Y entonces, con voz tranquila, empecé a hablar. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Les conté todo, con voz firme, sin llorar, sin gritar.
Les conté cada detalle de lo que había descubierto. Les mostré las fotos una por una, explicándoles qué significaba cada una. Les hablé del hotel, de los 5 años de mentiras, de las veces que Héctor había faltado a cumpleaños de sus propios hijos para estar con Patricia, de los regalos que le había comprado con nuestro dinero. Mis hijos me miraban con los ojos muy abiertos, con expresiones que iban del shock a la incredulidad y finalmente a la furia. Rodrigo fue el primero en reaccionar. Se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Se giró hacia su padre con una mirada que nunca le había visto, una mirada de desprecio absoluto. Mariana empezó a llorar. Lucía agarró mi mano bajo la mesa y la apretó con fuerza. Cristina, la hermana de Héctor, se cubrió la boca con ambas manos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Patricia intentó levantarse, intentó salir corriendo, pero Rodrigo le bloqueó el paso. No la tocó, simplemente se paró frente a la puerta con los brazos cruzados. Y entonces mi hijo, mi primogénito, el niño que yo había criado con tanto amor, le preguntó a Patricia cómo había podido hacerle eso a su madre. Su voz temblaba de rabia contenida. Patricia no respondió. Se quedó ahí parada, con la cara descompuesta, buscando excusas que no existían. Finalmente balbuceó algo sobre el amor, sobre no poder evitar lo que sentía, sobre cómo las cosas simplemente habían sucedido. Rodrigo la miró con asco y le dijo que se fuera de la casa, que no volviera nunca más, que para él y sus hermanas ya no tenía tía. Patricia me miró entonces a mí, buscando algo en mis ojos. No sé qué esperaba encontrar. Perdón. Compasión. La hermana mayor que siempre la había protegido, esa mujer ya no existía. La miré como se mira a una extraña y le dije lo único que tenía que decirle, que saliera de mi casa y no volviera jamás. Se fue corriendo, sin su bolsa, sin nada. La escuchamos llorar mientras bajaba la calle. Nadie fue tras ella. Entonces todos se giraron hacia Héctor. Mi esposo, el hombre con el que había compartido 41 años de mi vida, estaba sentado en su silla con la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Cristina, su propia hermana, le dijo que era una vergüenza, que su madre, que en paz descansara, estaría revolcándose en su tumba si supiera lo que había hecho. Rodrigo le exigió explicaciones. Quería saber por qué había destruido a su familia, por qué había traicionado a su madre de esa manera, por qué durante 5 años había fingido ser un hombre honorable cuando era todo lo contrario. Héctor finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Intentó hablar varias veces antes de que las palabras salieran. Dijo que lo sentía. Dijo que nunca había querido lastimar a nadie. Dijo que simplemente había pasado, que Patricia y él se habían entendido de una manera que nosotros ya no nos entendíamos. Esas palabras me dolieron más que el descubrimiento de la infidelidad. Me culpaba a mí. Después de todo lo que había hecho, todavía encontraba la manera de culparme a mí por su traición. Mariana le gritó, mi hija tranquila, mi hija dulce que nunca levantaba la voz. Le gritó que era un cobarde, que no tenía derecho a culpar a nadie más que a sí mismo, que mamá había sido una esposa perfecta, que había sacrificado todo por él y por la familia, y que así le pagaba. Lucía no dijo nada, simplemente se aferró a mi mano y lloró en silencio. Entonces les dije lo que había decidido. Les dije que me iba a divorciar, que ya había consultado con un abogado, que la casa estaba a nombre de los dos y que yo iba a pelear por mi mitad, que Héctor podía quedarse con Patricia si eso era lo que quería, pero que no iba a quedarse también con mi dignidad. Héctor intentó protestar. Dijo que podíamos arreglar las cosas, que podíamos ir a terapia, que él terminaría con Patricia y que todo volvería a ser como antes. Pero yo ya había tomado mi decisión. No había marcha atrás. Algo se había roto dentro de mí de manera irreparable. Le di 3 días para que empacara sus cosas y se fuera de la casa. Le dije que si no lo hacía, yo me iría, y él tendría que explicarles a los vecinos, a sus compañeros de trabajo, a toda la gente que conocíamos, por qué su esposa lo había dejado después de 41 años de matrimonio. Esa noche,
Después de que todos se fueron, me senté sola en la sala. La casa estaba en silencio. Los platos sucios todavía estaban en la mesa. Las fotos todavía estaban esparcidas sobre el mantel, y yo me sentí vacía, como si me hubieran arrancado algo esencial de adentro. Pero también me sentí libre. Por primera vez en 5 años, no estaba viviendo en una mentira. Héctor se fue 2 días después. Empacó su ropa en maletas, algunas cajas con sus cosas personales, y se subió a su camioneta sin decir palabra. No sé si se fue con Patricia. No me importaba. Simplemente se fue, y con él se fue el peso de tener que fingir que todo estaba bien cuando todo estaba podrido. Pero la historia no terminó ahí. Las primeras semanas después de que Héctor se fuera fueron las más difíciles. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Me despertaba en la madrugada buscándolo al lado mío en la cama, y el lado vacío me recordaba una y otra vez que mi vida había cambiado para siempre. Algunas noches lloraba hasta quedarme dormida. Otras me quedaba despierta mirando el techo, repasando cada momento de nuestro matrimonio, preguntándome en qué momento había dejado de ser suficiente para él. Mis hijos fueron mi salvación. Rodrigo venía de Ciudad de México cada fin de semana durante el primer mes. Mariana venía entre semana después del trabajo y cenaba conmigo. Lucía prácticamente se mudó a casa por un tiempo, durmiendo en su antigua habitación, asegurándose de que yo comiera, de que me levantara de la cama, de que siguiera funcionando. La escuela también me ayudó. Regresar a dar clases, ver las caritas de los niños, concentrarme en enseñar matemáticas y español, me daba un propósito. Mis compañeras maestras se dieron cuenta de que algo había pasado, aunque yo no les conté los detalles. Simplemente me apoyaron con su silencio comprensivo y sus pequeños gestos de cariño. Un café extra en el recreo, una palmada en el hombro, una invitación a comer. Patricia intentó contactarme varias veces. Me llamó, me mandó mensajes, incluso apareció una vez en la puerta de la escuela esperándome. Quería hablar, quería explicarse, quería pedir perdón. Yo no le di la oportunidad. Cambié mi número de teléfono. La bloqueé en WhatsApp. Y ese día que apareció en la escuela, simplemente pasé a su lado como si fuera invisible y me subí a mi coche sin mirarla. Héctor también intentó volver. Un mes después de haberse ido, apareció en la casa con flores y una carta escrita a mano. Dijo que había cometido el peor error de su vida, que Patricia no significaba nada para él, que yo era el amor de su vida y que quería intentarlo de nuevo. Lloró frente a mí, ese hombre que en 41 años de matrimonio nunca había llorado, ni siquiera cuando murió su madre. Lo miré llorar sin sentir nada. Era como ver llorar a un extraño. Le dije que ya era tarde, que no había marcha atrás, que podía quedarse con Patricia o buscar a otra persona, pero que conmigo ya había terminado definitivamente. Se fue derrotado, y yo cerré la puerta sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Héctor no quería firmar los papeles. Intentaba negociar, pedía tiempo, suplicaba otra oportunidad, pero mi abogada, una mujer llamada Fernanda que había pasado por algo similar, fue implacable. Peleó por cada peso que me correspondía. Peleó por mi mitad de la casa. Peleó por la mitad de los ahorros que habíamos acumulado durante años. En el proceso descubrí más mentiras. Héctor había sacado préstamos usando la casa como garantía sin decirme nada. Había vaciado una cuenta de inversión que teníamos para el retiro. Todo ese dinero había ido a mantener su doble vida, a pagar el hotel, a comprarle regalos a Patricia, a llevarla a restaurantes caros y viajes de fin de semana mientras yo comía frijoles con tortillas para poder ahorrar unos pesos. Cuando Rodrigo se enteró de los préstamos, se puso furioso. Confrontó a su padre en su lugar de trabajo frente a todos sus compañeros. Le dijo que era no solo un infiel, sino también un ladrón. Héctor perdió el respeto de sus hijos por completo ese día. Mis 3 hijos decidieron que no querían volver a verlo hasta que devolviera cada peso que había robado. La familia de Héctor
también me apoyó a mí en lugar de a él. Cristina testificó a mi favor en el divorcio, contando cómo Héctor siempre había sido egoísta, cómo había engañado a su primera novia antes de conocerme a mí. Información que yo nunca había sabido. Sus primos, sus tíos, toda la familia de Cholula dejó de hablarse con él. En las reuniones familiares yo seguía siendo invitada, Héctor no. Patricia también pagó las consecuencias. Su trabajo en la notaría se enteró del escándalo. En una ciudad como Puebla, donde todos se conocen, los chismes vuelan. La despidieron con el pretexto de reducción de personal, pero todos sabíamos la verdadera razón. Sus amigas le dieron la espalda. Los vecinos de su edificio la miraban con desprecio. Tuvo que mudarse a otra colonia para escapar de los comentarios y las miradas. Héctor y Patricia terminaron juntos, pero no de la manera romántica que probablemente habían imaginado. Se fueron a vivir a un departamento pequeño en la periferia de la ciudad. Héctor perdió su trabajo cuando su jefe se enteró de por qué se había divorciado. Al parecer, el jefe valoraba la familia y la lealtad y no quería a alguien así representando su empresa. Yo, por mi parte, empecé a reconstruir mi vida. Vendí algunas cosas que ya no necesitaba. Remodeló la casa con el dinero del divorcio, cambiando todo lo que me recordaba a Héctor. Pinté las paredes de colores nuevos, compré muebles nuevos. Convertí su estudio en un cuarto de costura donde finalmente podía dedicarme al bordado que siempre me había gustado, pero para el que nunca había tenido tiempo. Empecé a salir más, a reunirme con mis amigas, a ir al cine sola y disfrutarlo, a viajar a Oaxaca con un grupo de maestras de la escuela, a hacer cosas por mí misma, para mí misma, sin tener que preocuparme por lo que Héctor pensara o necesitara. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. Pero entonces, 6 meses después del divorcio, recibí una llamada que lo cambió todo de nuevo. Era Cristina, la hermana de Héctor. Su voz sonaba tensa cuando me llamó un martes por la noche. Me dijo que necesitaba decirme algo importante, algo que había descubierto por casualidad y que creía que yo tenía derecho a saber. Resultó que Héctor estaba enfermo. Tenía diabetes avanzada que había estado ignorando durante años. Ahora tenía problemas graves en los riñones y necesitaba diálisis regular. Patricia, que según Cristina nunca había firmado para una relación de enfermera, lo había dejado. Simplemente empacó sus cosas una noche y desapareció. Al parecer, el amor que profesaba no incluía cuidar de un hombre enfermo. Héctor estaba viviendo solo en ese departamento, sin trabajo, sin dinero, sin nadie que lo cuidara. Cristina me dijo que me llamaba porque él le había pedido que lo hiciera, que le pidiera perdón de su parte, que le preguntara si yo podría considerar ayudarlo. Colgué el teléfono sin responder. Durante días me debatí sobre qué hacer. Parte de mí, la parte que había sido su esposa durante 41 años, sentía lástima. Otra parte, la parte que había sido traicionada y humillada, no sentía nada más que indiferencia. Finalmente fui a verlo, no por él, sino por mí, porque necesitaba cerrar ese capítulo de manera definitiva. El departamento donde vivía era deprimente, pequeño, oscuro, con olor a humedad y descuido. Héctor estaba sentado en un sillón viejo, viendo televisión. Había envejecido 10 años en 6 meses. Estaba delgado, pálido, con ojeras profundas. Cuando me vio entrar se le llenaron los ojos de lágrimas. Me pidió perdón. Me contó cómo Patricia lo había dejado en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Me dijo que había sido un tonto, que había cambiado oro por cobre, que yo era la única mujer que realmente lo había amado. Lo escuché sin interrumpirlo, y cuando terminó, le dije la verdad. Le dije que no lo perdonaba, que probablemente nunca lo perdonaría, que había destruido 41 años de matrimonio y la confianza de sus hijos por una aventura que ni siquiera había valido la pena. Le dije que no iba a cuidarlo, que no iba a ser su enfermera después de haber sido su tonta durante 5 años, que él había hecho su decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Me levanté para irme y él me agarró de la mano. Me preguntó si podíamos al menos ser amigos,
si podía llamarme de vez en cuando, si nuestros hijos podrían visitarlo. Le dije que nuestros hijos eran adultos y podían tomar sus propias decisiones, pero que en cuanto a mí, esta era la última vez que nos veríamos. Salí de ese departamento y respiré hondo el aire fresco de la tarde. Me sentí ligera, como si finalmente me hubiera quitado un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. Regresé a mi casa, a mi vida nueva, a la persona en la que me estaba convirtiendo. Una persona más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Héctor había elegido a Patricia sobre mí, y yo había elegido elegirme a mí misma sobre ambos. A veces pienso en esos 41 años de matrimonio, y me pregunto cuántos de ellos fueron reales. Pero luego me doy cuenta de que no importa. Lo que importa es que ahora soy libre. Libre de las mentiras, libre de la traición, libre de tener que fingir que todo está bien cuando no lo está. Y esa libertad, descubrí, vale más que cualquier matrimonio construido sobre arena. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las